Gloria al Señor. Hoy, hermano, gloria a Dios, estamos bendecidos. Amén. ¿Cuántos se alegran por ello, hermano? Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta noche. ¿Cuántos han traído sus Biblias? Amén, gloria. Saque su espada entonces en esta hora, gloria al Señor. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta noche. Vamos a ir al libro del Éxodo. Abra su Biblia en Éxodo. Éxodo capítulo 18. Éxodo capítulo 18, versículos del 13 al 27. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios bendiga también a nuestros hermanos que puedan conectarse a la transmisión en vivo. Amén, hermanos. ¿Cuántos los saludan? Gloria al Señor, aleluya. Éxodo capítulo 18, versículo del 13 al 27. ¿Cuántos lo van encontrando? Se van poniendo amén. Los que lo van encontrando se van poniendo de pie. Éxodo capítulo 18, versículo 13, amén. Versículo 13 al 27. Éxodo capítulo 18, versículo del 13 al 27. Vamos a leer esta palabra poderosa, palabra de Dios para nuestras vidas. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Verso 17. Entonces el suegro de Moisés le dijo, ¿qué le dijo? No está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. El tema de esta noche, queridos hermanos, es haciendo la obra de Dios con sabiduría. Amén. Haciendo la obra de Dios con sabiduría. Vamos a orar
y que Dios sea bendiciendo su palabra en esta noche. Amén. Padre, te damos gracias. Papá, gracias por este tiempo tan maravilloso que nos podemos reunir, congregar en este lugar. Gracias por todos aquellos, papá, nuestros hermanos, visitas que hoy están con nosotros, Señor. Nos honra también su presencia. Amado Dios, estamos en esta hora a punto de, Señor, recibir tu palabra. Hemos preparado nuestros corazones. Señor, háblanos. Estamos prestos a escucharte. Háblanos, Señor, con toda claridad. Ayúdanos a entender. Danos dirección y consejo. Señor amado, no solo a nosotros, sino también a todos aquellos que puedan ver esta transmisión. También, Señor, que sean edificados y que por sobre todo tu palabra, Señor, sea predicada con fidelidad. Usa mi vida para la gloria y la honra de tu nombre. Te pido, papito lindo, que seas tú dirigiendo, Señor, esta predicación de tu palabra y sea todo hecho para la gloria y la honra de tu nombre. Encomiendo todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La gloria sea al Padre, al Hijo y al amado Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. ¿Cómo se llama el tema de esta noche? Haciendo la obra de Dios, ¿cómo? Con sabiduría. Antes de entrar al mensaje, ¿cuántos quieren hacer la obra de Dios? ¿Seguro? ¿Cuántos quieren hacer la obra de Dios? Amén. Veo que hay interesados en hacer la obra de Dios. ¿Qué estamos tratando de decir con hacer la obra de Dios? Amén. En primer lugar, cuando hablamos de hacer la obra de Dios, primero hablamos acerca de la voluntad de Dios. Amén. Ahora, ¿cuántos sabemos la voluntad de Dios para nuestras vidas? Amén. Hay una voluntad general y hay una voluntad particular. Es decir, hay una voluntad general que es id, por ejemplo, no id por todo el mundo y predicad, ¿qué cosa? El evangelio a toda criatura, amén, y haced discípulos, dice la Escritura, amén. Esa es la voluntad general de Dios para todos los creyentes, para todos los que se hacen llamar cristianos. Pero hay una voluntad particular, y esta tiene que ver precisamente la cual Dios ha preparado para tu vida, amén, hermanos. Es decir, Dios tiene preparado una misión para cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. Es por eso que cuando hablamos de hacer la obra de Dios es importante preguntarnos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Amén, hermanos. La voluntad de Dios es el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que Él ha designado para cada uno de nosotros individualmente. ¿Sabe con eso qué le quiero decir? Que cada uno de nosotros no somos accidentes. A su nombre sea la gloria del Señor. No somos accidentes, no somos al azar. No, tenemos un propósito de parte de Dios. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. Nuestra existencia misma se debe a esa misión, a esa tarea. Alabado sea Cristo Jesús. Y es por eso que la Biblia nos habla mucho acerca de la voluntad de Dios. Si me acompañan un momento a Romanos capítulo 12, versículo 2, miren lo que dice el apóstol Pablo con referencia a, alabado sea el Señor, a la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Alabado sea el nombre de Jesús. El libro de Romanos, o carta a los Romanos, que está en el Nuevo Testamento, Romanos 12:2, Pablo dice algo interesante sobre la voluntad de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Primero dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cómo lo describe? Agradable y perfecta. Fíjense, hermanos, esas tres características de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es decir,
que hacer la voluntad de Dios, amén, nos debe ser agradable, debe ser perfecta, que esté en sintonía con Dios, y debe ser buena, porque trae beneficios, no solamente para quienes, hermanos, servimos, sino también para nosotros. Es buena. Amén, hermano. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Alabado sea el Señor. Y esto muchas veces ha ocasionado que muchas personas se pregunten, pastor, yo estoy haciendo la voluntad de Dios en mi vida, ya sé a lo que Dios me ha llamado a hacer, pero yo no encuentro, pastor, que esta voluntad que estoy haciendo sea buena, sea agradable o sea perfecta. Y muchos dicen, creo que esta no es la voluntad de Dios. No, mis amados hermanos, sino que cuando hablamos de la voluntad de Dios, ¿es buena, agradable y perfecta? Sí, pero muchas veces nosotros queremos hacer la voluntad de Dios sin sabiduría. A su nombre sea la gloria del Señor. Imagínese, por ejemplo, que a usted dicen, no, gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Imagínese que en un momento dado, a usted le digan, usted no sabe cocinar. Y usted entre a la cocina y diga, no, yo sí puedo cocinar, yo soy el más, ¿no? Y de repente entra a la cocina, alabado sea el Señor, y antes de cocinar primero tiene que aprender. Amén, hermanos. Tiene que haber una instrucción antes. Pero aquel que entra sabiéndolo todo, hermano, gloria al Señor, no sabe cocinar y a veces hasta se lastima, se quema, miles de cosas, alabado sea el Señor. Amén, hermanos. Y luego, ¿qué dice? No, cocinar no es para todos. No es que no es para todos, sino que hay que tener una preparación antes. Amén, hermanos. Pero cuando uno ya sabe cocinar, ya tiene su estilo, ¿no? Alabado sea el Señor, ya cocinar es agradable. Pasa lo mismo con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y así debe ser, hermanos. Amén. El problema es que muchas veces nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Sí, le decimos a Dios, pero muchas veces no somos sabios. No sabemos cómo hacer. Y a veces, lo peor es que a veces, hermanos, nos adelantamos. Y a veces fallamos. A su nombre sea la gloria. ¿Qué sucede cuando hacemos la obra de Dios, pero sin sabiduría? Es bueno hablar de esto, hermanos, porque cuando nosotros actuamos o nosotros obedecemos la voluntad de Dios, tenemos que hacerlo sí o sí con sabiduría. Porque si lo hacemos sin sabiduría, podemos correr a veces muchos riesgos innecesarios. Y a veces muchas ocasiones ha ocurrido que ha habido personas que se ahogan en el pesimismo. Nada me sale bien si estoy obedeciendo a Dios. ¿Por qué está pasando esto? Amén, hermanos. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Con esto no le estoy diciendo que aquel que obedece a Dios siempre le va a ir bien. Hay momentos donde también van a pasar momentos difíciles, amén, pero siempre van a encontrar, hermanos, satisfacción en hacer lo que a Dios le agrada. A su nombre sea la gloria del Señor. Ahora veamos el caso de Moisés. ¿Cuántos han leído sobre Moisés? Amén. ¿Quién era Moisés? ¿Qué tarea tenía Moisés? ¿A qué lo llamó Dios a Moisés? Cuando usted lee la historia de Moisés, se da cuenta que Moisés, en primer lugar, Moisés no tuvo que haber nacido. Porque en los tiempos de Moisés, cuando Moisés iba a nacer, había un edicto de que mataran a casi todos los infantes en esa tierra donde vivía Moisés. Porque el faraón no quería que los israelitas se reprodujeran, porque si no iban a ser una población grande, numerosa, que probablemente en un futuro terminaría por conquistar a los egipcios, ¿no? Y los egipcios, el faraón, ¿qué dijo? ¿Sabes qué? A las madres a los hijos que están naciendo, láncelos al río, prácticamente. Y la mamá de Moisés, pues no quería deshacerse de su hijo, no tenía corazón para hacer eso. ¿Y qué hizo? La mamá agarró un cesto, ¿no? Y puso ahí su hijo y lo envió por el río. Y cuando lo envió por el río, la mamá nunca sabía qué iba a hacer de su hijo luego de eso. Ella solo lo envió, pero hermano, ese río donde estaba navegando esa barquita, ese cesto, era un río peligroso. Amén, hermano. Muchas veces se habla de que esos ríos, por lo general, hermano, están nadando
caimanes, cocodrilos. Imagínense que ese cesto chocara contra la nariz de uno de esos animales. El bebé que está ahí fuera un aperitivo, un bocadillo para estos animales. Pero el tema aquí es que ese niño que estaba en esa arquilla, que estaba en ese cesto, tenía un propósito de Dios. A su nombre sea la gloria del Señor. ¿Y dónde llega a parar? Les estoy haciendo un resumen. ¿Dónde llega a parar ese cesto? Justamente donde se estaba bañando la hija del faraón. Y la hija del faraón lo ve y no tiene ese valor para también acabar con la vida de ese pequeño y lo adopta. Amén. Y lo hace crecer prácticamente en el palacio como uno de sus hijos. Entonces Moisés crece en la realeza egipcia. Amén, hermanos. Y cuando Moisés crece en la realeza egipcia, Moisés era ya casi un príncipe y estaba casi ya a un poco de ser faraón. Pero ¿qué pasa con Moisés? Moisés no era egipcio. Moisés era israelita. Y por lo general los egipcios tenían como esclavos ¿a quiénes? A los israelitas. Y cada vez que Moisés se asomaba del palacio a ver a los trabajadores, veía a su pueblo. Y veía que estaban siendo oprimidos. Y Moisés siempre decía, es que yo siento algo por mi pueblo, pero ¿qué puedo hacer? Y cuando vemos la historia, ¿qué pasó para que Moisés saliera de Egipto? ¿Por qué salió de Egipto Moisés? Porque en una ocasión se le pasó la mano. Porque había un egipcio que estaba pasándose, ¿no? Gloria al Señor. Estaba prácticamente, alabado sea el Señor, golpeando a uno de los hebreos. Pero, ¿qué hizo Moisés? Moisés quería corregir, pero se le pasó la mano. Y terminó matando al soldado egipcio. Y eso era, hermanos, un delito de muerte. Matar a un egipcio era que a ti también te maten. ¿Y qué hace Moisés para que no lo atrape? Moisés se va, huye. Amén. Se huye, gloria al Señor, aleluya. Y cuando Moisés huye, Moisés llega a Madián. Y es en Madián donde conoce a su esposa. ¿Cómo se llamaba la esposa de Moisés? Séfora. Amén. Séfora. Gloria al Señor. Es en Madián donde él tiene su familia y es en Madián donde Moisés recibe el llamado de Dios. Amén, hermanos. Dios le dice a Moisés, en el monte le dice a Moisés, Moisés, yo te he llamado para que tú vayas a liberar a mi pueblo que está en Egipto. Y Moisés obviamente, como todo ser humano, dice, Señor, pero yo estoy escapando de ahí, ¿cómo voy a volver otra vez? Y Dios le dice, anda porque yo iré contigo. Amén. Cuán bueno es nuestro Dios, hermano. Y a su nombre. Y a su nombre. Un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. La cosa es que Moisés en Egipto, hermanos, Dios lo ayuda. Dios obra en él para que él liberte al pueblo de Israel. Y luego salen de Egipto. Y cuando salen de Egipto, ellos tienen que navegar en el desierto para llegar a ese monte para servir a Dios. Amén, hermanos. Y es precisamente en esa parte de la historia de Moisés donde vemos que en el camino al desierto Moisés era prácticamente el líder, quien estaba liderando a todo ese grupo grande. Se cuenta que los que salieron de Egipto eran casi 5,000 personas. Perdón, alabado sea el Señor, más de 5 millones creo. Era un montón de gente, amén, hermanos, que estaban oprimidas por mucho tiempo ahí. Y es que cuando Moisés está en el desierto y está como líder del pueblo, alabado sea el Señor, llega una parte de su historia donde Moisés en ese trayecto le dice a su familia que regrese a Madián, que él va, gloria a Dios, a encomendarse a seguir dirigiendo al pueblo. Pero en algún momento el suegro de Moisés, Jetro, le dice, ya es hora, a su hija le dice a Séfora, ya es hora de que vayas con tu esposo. Ayúdalo. A su nombre sea la gloria del Señor. Suegro sabio, hermano. Y dice la Biblia que en algún momento Jetro le dice a Séfora, vamos donde está Moisés. Y la esposa lleva a sus 2 hijos, porque Moisés ya tenía 2 hijos. Alabado sea el nombre del Señor.
Y aquí vemos algo que estaba sucediendo con Moisés. Moisés sabía a lo que Dios lo había llamado a hacer. Amén. Que era liderar al pueblo de Israel, a toda esa gente. Pero había algo que estaba pasando con Moisés. Alabado sea el Señor. La Biblia nos dice que Moisés hacía una tarea que le consumía todo el tiempo. Si nos vamos a Éxodo capítulo 18, vamos a ver qué hacía Moisés. Alabado sea el nombre de Cristo. Éxodo capítulo 18, versículo 13. Todos los que lo tienen ahí, Éxodo 18, 13. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés. ¿A qué se sentó? A juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés. ¿Desde qué hora? Desde la mañana hasta la tarde. Fíjese la tarea que tenía Moisés. ¿Cuál era la tarea de Moisés? Juzgar al pueblo. Amén, hermanos. Y lo hacía desde la mañana hasta la tarde. Hermanos, cuando leemos desde la mañana hasta la tarde, esa es una expresión hebrea, porque para los hebreos desde la mañana eso es madrugada. Hasta la tarde quiere decir hasta la noche. Quiere decir que Moisés se sentaba a juzgar todo el día. Amén, hermanos. Imagínense entre ese cúmulo de personas cuántos problemas no había. A su nombre sea la gloria de Dios. Ahora imagínense estar sentado desde la mañana hasta la noche escuchando los problemas de toda la gente que venía a Moisés. ¿Qué puede notar hasta ahí usted? ¿Estaba siendo sabio o no? Amén, hermanos. Fíjense, esto lo hacía Moisés cada día. Esa actividad de juzgar a las personas, los problemas de las personas o los consejos que pueda dar Moisés, había tomado la totalidad de su tiempo. Le hago una pregunta, ¿cómo estás administrando tu tiempo? Muchas veces nosotros decimos, ¿no? ¿Tienes tiempo para leer la Biblia? Pastor, no tengo tiempo. No, estoy trabajando, estoy ocupado, estoy estudiando, estoy haciendo mis deberes. No me alcanza tiempo, pastor. ¿Es así o no, hermano? ¿Tienes tiempo para orar? La verdad, pastor, le soy sincero, no tengo tiempo, pastor. Desde que me levanto ya estoy corriendo por acá, por allá, llego a mi casa por acá, por allá y me duermo ya así. No tengo tiempo, pastor. Ahora, ¿eso es cierto? ¿No hay tiempo? ¿O qué pasa? Amén. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que no estamos administrando bien nuestro tiempo. Amén, hermano, porque tiempo hay. Usted dice, pastor, yo no puedo orar porque no tengo tiempo. Y la pregunta, ¿y por qué no tienes tiempo? ¿A qué dedicas más tiempo? Al trabajo, amén. ¿Trabajo cuántos son? 8 horas. Dormir 8 horas. Comer será 1 hora, ponle ya. 1 hora y media, dice por ahí. Gloria al Señor. Pero el tiempo, ¿cómo estamos administrando el tiempo? Fíjese que Moisés había dedicado todo su tiempo netamente a juzgar los asuntos del pueblo. Ahora, ¿eso era correcto? No, no era correcto. ¿Era sabio? No era sabio. ¿Era la voluntad de Dios que Moisés hiciera eso? Vamos a ver eso. A su nombre sea la gloria. A su nombre. Dele fuerte aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Hoy Moisés está sentado juzgando al pueblo desde la mañana hasta la tarde. Y dice que para todos, para la mayoría de la gente eso era normal ver a Moisés sentadito ahí. Pero hubo alguien que se dio cuenta. Mire lo que dice el versículo 14. Viendo el suegro. ¿Quién vio?
El suegro de Moisés, dice, vio todo lo que él hacía con el pueblo y le dijo. ¿Qué le dijo su suegro? ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? Y luego le dice, ¿por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Amén, hermanos. Aleluya. Mira, su suegro notó algo que era evidente. Algo que para el mismo Moisés, él pensó que estaba haciendo lo correcto, que estaba haciendo bien. Y él no vio el error, no vio el problema, pero su suegro sí lo notó. A veces hay personas que notan, hermanos, y nos dicen a veces en aquello que estamos fallando. Amén, hermanos. Y fíjese que el suegro le dice a Moisés, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo esto tú solo? Alabado sea el Señor. Y le dice, en el versículo 15, Moisés responde al suegro. ¿Qué le dice Moisés? Porque el pueblo viene a mí, pues suegro, dice, ¿no? Para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí. Y yo juzgo entre el uno y el otro. Y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Es decir, Moisés le decía a su suegro, pero suegro, ¿qué voy a hacer? Si ellos vienen para buscar mi ayuda, para buscar mi consejo, para buscar mi instrucción. Y el suegro, ¿qué le dice? Versículo 17, no está bien lo que haces. No está bien lo que haces. ¿Por qué no estaba bien lo que estaba haciendo Moisés? Mire lo que dice el 18. Desfallecerás. Amén. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo. Oh, tragedia. Moisés estaba cumpliendo la voluntad de Dios, pero lo estaba haciendo sin sabiduría. ¿Por qué su suegro le dice desfallecerás? Es interesante esa palabra, porque desfallecer en el hebreo es nabel. Y escuche bien, nabel tiene un significado impactante. Esa palabra quiere decir desgaste progresivo y peligroso. O sea, Moisés sin saberlo, al hacer esta tarea, se estaba desgastando, haciéndose daño. No solamente, alabado sea el Señor, haciendo daño no solamente a él mismo, sino que ese daño iba a afectar al pueblo que él supuestamente lo estaba ayudando. Moisés, hermanos, no divisaba ese peligro a pesar de que él estaba haciendo la voluntad de Dios. Estaba sin querer poniendo en peligro muchas cosas valiosas. Hermanos, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, pero sin sabiduría, podemos poner en peligro muchas cosas valiosas para nosotros. Fíjese lo que estaba en peligro para Moisés. ¿Qué estaba en peligro para Moisés si él seguía con ese ritmo o estilo de vida? En primer lugar, su familia. A su nombre sea la gloria del Señor. Moisés tenía una esposa, tenía 2 hijos, pero todo ese ritmo de trabajo le iba a causar no solamente problemas a él, sino a su familia. Amén, hermanos. Séfora y sus 2 hijos se verían afectados debido a la excesiva carga de liderazgo de Moisés. Muchas veces, hermano, tenemos que ser sabios. ¿Dios te ha llamado a ser pastor? Amén. ¿Dios te ha llamado a ser evangelista? Amén. ¿Dios te ha llamado al ministerio del maestro? Amén. ¿Y Dios te ha llamado a servir en un área de la iglesia? Amén. Pero hay una cosa, hazlo con sabiduría. Porque si no lo haces con sabiduría, quien va a ser afectado va a ser tu familia. A su nombre sea la gloria de Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque hay que tener mucho discernimiento y cuidado cuando nosotros queremos servir en la obra de Dios. Hay una cosa que dice la Biblia y es importante, queridos hermanos. Fíjense lo que dice Primera de Corintios capítulo 7. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo del 32 al 35. Primera de Corintios, capítulo 7 de Primera de Corintios, versículos 32 al 35. Escuche bien lo que dice la palabra. Mira lo que dice.
Quisiera, dice, mira, Pablo dice, quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado, mira lo que dice del casado, tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. ¿Qué dice luego el 34? Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella, o sea, entre la que está casada y la soltera. Dice, la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, y de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. ¿Sabe? Hay algo interesante e importante aquí que remarcar. Cuando haces la obra de Dios, sea el ministerio que el Señor te haya llamado, sea el área de la iglesia que el Señor te haya llamado, acuérdate bien. La primera obra, primer ministerio que tiene todo cristiano es su familia. A su nombre sea la gloria del Señor. Amén, hermanos. Aleluya. Porque aquí Pablo nos habla de responsabilidades. Amén, hermanos. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces hay hermanos que Dios los ha llamado a la obra, pero muchos de ellos dicen, ya voy a meterme a la obra, no importa, me voy de viaje por acá, por allá. Y tu familia, ellos sabrán comprender que soy un hombre de Dios. No, mi hermano, así no son las cosas. O de repente una mujer dice, no, Dios me ha llamado a ser misionera y yo me voy a ir, pero tienes un hogar, tienes un esposo, tienes hijos. A mí no me importa, ellos sabrán comprender que soy una mujer de Dios. Y se van por acá, por allá. ¿Y sabe lo que eso ocasiona? La murmuración de los hijos. Usted se sorprendería a veces saber cuántos hijos de pastores, ministros, a veces dicen, yo no quisiera ser pastor. Y eso, hermanos, es doloroso. Porque se supone que si tú eres un buen pastor, tu hijo quiera imitar por lo menos tu ejemplo, tu vocación. Pero ¿sabe por qué muchas veces los hijos no quieren ser igual que sus padres? Porque se han dado cuenta o han entendido quizás erróneamente que el ministerio es todo iglesia y la familia a un lado. Hermanos, en nuestra vida debe haber un equilibrio. Amén, hermano. Si tú eres soltero, tienes por lo menos libertad en la obra de Dios para poder hacer las cosas conforme a como el Señor te bendiga. Pero si eres un hombre casado, una mujer casada, ten mucho cuidado de hacer la obra de Dios sin sabiduría, porque los primeros que saldrán afectados serán tus hijos. A su nombre sea la gloria de Dios. Porque, hermano, hace algunos años conversaba con un pastor y me decía el pastor, hermanos, gloria al Señor. El pastor dice que muchas veces él pastoreaba una iglesia por el Callao y su esposa siempre le decía, mi amor, te esperamos para cenar en la casa. Y él decía, sí, ahorita voy a venir, estoy atendiendo unos asuntos de la iglesia. Porque luego de que se acababa el culto, la familia regresaba al hogar, preparaba la cena y le decía, te esperamos acá. Y a veces cuando el pastor terminaba el culto, ¿qué hacía? El pastor llegaba, hermanos, casi por salir la puerta y de repente un diácono le decía, pastor, una hermana está en consejería, quiere consejo, ahorita, pastor. Y el pastor, ¿qué decía? Pero ya, mándalo a la hermana a la oficina, a ver, ¿qué va a querer? Y el pastor escuchaba a la hermana en la oficina y como 3 hermanos que buscaban consejería luego de que terminaba el culto. La cosa es que cuando el pastor terminaba ya, para ver la hora ya era muy tarde. El pastor como sea corría con su carro hasta su casa y llegaba
y ya encontraba a los hijos acostados en la cama, la esposa durmiendo y la comida fría. Y eso pasaba en más de una ocasión. Ellos hacían como que no pasaba nada, como que escasos del ministerio. Pero algo estaba pasando. ¿Qué estaba pasando? Su familia estaba siendo afectada. Amén, hermano. Una ocasión, el pastor termina el culto y el pastor está a punto de irse y el diácono le dice: pastor, por favor, hay una hermana que está en consejería, es alguien muy especial. Y el pastor dice: pero siervo, tienes que avisarme con tiempo, ahorita estoy corriendo a mi casa. Pastor, necesita que la atiendas. Ya, tráemela. ¿Quién es? A ver, pasa de una vez. Y la que pasaba en la oficina era su hija. Y la hija, al pasar a la oficina, llorando, hermano, ¿sabe lo que le dijo? Ahora tienes tiempo para mí. Ese momento sirvió para que él entendiera que en la vida hay que poder, hermanos, servir a Dios sin afectar nuestra familia. A su nombre sea la gloria del Señor. A su nombre. Dele fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Nadie está en contra de que usted sirva a Dios. Hágalo con todo su corazón, pero no descuides tu familia. Amén, hermanos. Porque no tiene sentido que usted haga la obra de Dios ganando otras almas para Cristo mientras la suya se pierde. Amén, hermanos. Aleluya. Por eso Pablo dice, alabado sea Cristo, en este texto de Corintios: el hombre soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, tiene más libertad, pero el casado tiene que tener cuidado de la esposa, del hogar. Igualmente la mujer soltera tiene más libertad, la doncella, pero la mujer que está casada tiene que tener mucho cuidado de descuidar su hogar. No haga que otras personas murmuren la obra de Dios por nuestra falta de sabiduría, hermano. Amén. Mira lo que dice Primera de Timoteo 5:8. Alabado sea el nombre del Señor. Primera de Timoteo 5:8. ¿Qué dice la Biblia? Primera de Timoteo 5:8. Mira lo que dice la Biblia. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y es peor, dice la Escritura, que un incrédulo. Hermanos, algo muy importante es que si quieres hacer la obra de Dios, amén, no descuides tu hogar, el proveer para los tuyos. Porque eso da mal testimonio muchas veces. ¿Por qué la gente a veces dice: no, si te metes al evangelio vas a volverte vago, vas a volverte vaga, no vas a querer estudiar? Porque precisamente hay malos ejemplos que han llevado a que gente piense así. Ahora les pregunto, ¿los cristianos no trabajamos? Claro que trabajamos. ¿Los cristianos estudiamos? Claro que estudiamos. ¿Los cristianos, hermanos, nos preparamos? Claro que nos preparamos. A su nombre sea la gloria de Dios. Pero a veces la gente piensa así, ¿por qué? Porque hay gente que ha dado mal testimonio. ¿Y por qué ha dado mal testimonio, pastor? Por falta de sabiduría. Amén. Alabado sea el Señor. Aleluya. Por eso es importante, hermanos, ¿quieres servir a Dios? Primero pregúntate, ¿cuál es tu responsabilidad ahora? ¿Eres casado? ¿Eres soltero? Si eres casado, procura tu hogar. No descuides tu hogar. Amén, hermanos. No descuides a tus hijos, tu familia. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, cuando uno hace la voluntad de Dios sin sabiduría, la obra de Dios sin sabiduría, a veces puede salir afectada la familia. Pero no solo eso, el suegro de Moisés, Jetro, le dijo: vas a desfallecer tú. Amén, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente el daño va para la familia, sino el daño comienza en uno mismo. Amén, hermanos. Jetro le dice que si seguía en ese modelo de trabajo, desfallecería él mismo, o sea, se desgastaría.
Pero ¿por qué pasaba esto? Porque Moisés estaba todo el día copado su tiempo en esto. Todo el día estaba juzgando al pueblo, alabado sea el nombre del Señor. Pero él no se daba cuenta que aun si él seguía manteniendo eso, él mismo iba a desfallecer. Usted le sorprendería ver cuántos pastores renuncian al ministerio. A veces por motivos de cansancio, preocupación, estrés. Usted diría, ¿eso es, pastor, tan importante? Claro que sí. Porque cuando hacemos la voluntad de Dios tenemos que pedir sabiduría a Dios, hermano. A su nombre sea la gloria de Dios. Porque si algo te afecta a ti y eres un padre, una madre, efectivamente va a chocar contra toda tu familia. Amén, hermanos. Mira lo que estaba en riesgo, su familia, él mismo. Y luego también le dice Jetro, al pueblo al cual sirves. Cuando hacemos la voluntad de Dios sin sabiduría, a veces podemos incluso no solo salir afectados nosotros, sino al pueblo al cual servimos. No solo caería Moisés, sino también al pueblo al cual él lideraba o pastoreaba. Fíjense los peligros que hay cuando uno hace la voluntad de Dios sin sabiduría. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. Ahí vemos los peligros muchas veces de hacer la obra de Dios sin sabiduría. Y estos peligros son cosas que debemos notar. Amén, hermanos. El suegro le recordó que no podía hacer la obra él solo. Le dijo, no vas a poder hacer esto tú solo. Alabado sea el Señor. Necesitas la ayuda de Dios. Necesitas la sabiduría de Dios. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. Por eso, incluso como pastores hay que reflexionar muchas veces de que a veces nosotros tenemos que ser sabios para pastorear también. Me acuerdo que una ocasión, cuando estábamos con mi papá regresando del hospital, ya de noche, íbamos tomando el taxi, hermanos, y el taxista era cristiano. Le dijimos, empezamos a hablar amenamente de muchas cosas, y en medio de esa conversación empezamos a hablar acerca de Dios. Y él ahí nos dijo que era cristiano. Pero antes nos dijo él, mire, varón, me dice, yo he salido del mundo de las drogas. Y mi hogar era totalmente una destrucción, una perdición. Yo agredí a mi esposa, mis hijos estaban totalmente descuidados. Ese era mi modo de vida. Pero una vez que alguien me predicó la palabra en un centro de rehabilitación, conocí a Cristo y salí rehabilitado para la gloria de Dios. Mi familia estaba súper alegre, mis hijos también estaban alegres, estaban contentos de la obra que Dios había hecho. Y empecé a congregar en una iglesia. Y él nos dijo, cuando empecé a congregar en esa iglesia, yo tenía mi carrito, yo tenía mi carro, con el cual taxeo ahora. ¿Y qué pasaba? Que cada vez que el pastor iba a alguna campaña, el pastor siempre me decía, siervo, vamos. Y yo a veces lo acompañaba, hermano, me decía, y me iba lejos y regresaba a mi casa, tarde regresaba. Y yo pensaba que siempre que regresaba tarde, mi esposa me decía, ¿por qué regresas tarde? ¿Dónde has estado? Nunca contesta las llamadas. Y él decía, es que estoy llevando al pastor, el pastor me ha dicho, el siervo de Dios. Y eso pasaba en más de una ocasión. Y muchas veces él decía, a veces yo no comprendía por qué, si estoy sirviendo, estoy haciendo acá, a veces me quedo hasta tarde en los cultos. Y siempre había problemas en mi hogar. Y yo decía, ¿por qué si estoy haciendo la voluntad de Dios? Muchas veces, hermano, a veces como pastores, tenemos que reflexionar. ¿Cómo estamos pastoreando? Amén, hermano. A veces tenemos que preguntarnos, ¿estamos pastoreando de verdad? ¿O en lugar de ello estamos haciendo daño? Porque ¿dónde se ve que una iglesia está avanzando o no está avanzando? En la cantidad de miembros que hay en la iglesia, pastor, no solamente en eso,
sino en cómo están las familias de los miembros. A su nombre sea la gloria. ¿Cómo están la familia de los miembros? ¿Cómo está tu familia? ¿Qué concepto tienen tus hijos de la iglesia? Cuando les dices vamos al culto, ¿qué te dice? No, mamá, no quiero nada, no quiero saber eso. A veces hay padres que obligan a los hijos, vamos al culto, te he dicho. O si no, te jalo las orejas, ya sabes. ¿No? O lo llevan con amenazas. Si no vas al culto, ya sabes, mañana no hay celular. Y el niño va y hasta alaba mejor que tú. A su nombre sea la gloria de Dios. Amén. ¿Pero acaso lo hace porque alaba al Señor? No, lo hace por la amenaza de que no me va a dar el celular. Dice, ¿no? Alabado sea el Señor. Pero fíjense, hay cuántos peligros que podemos atravesar si no hacemos la obra de Dios con sabiduría, hermano. A su nombre sea la gloria de Dios. A su nombre. A su nombre. Le fuerte aplauso al Señor. El suegro de Moisés era sabio. Oiga, hermano, valore mucho los consejos de una persona que es mayor que usted. Y sobre todo en el camino del Señor, en el camino del ministerio, valoremos bastante. El suegro de Moisés era un hombre de experiencia. Amén, hermanos. Y le dijo, de frente lo dijo a Moisés cuando lo vio, no estás haciendo bien. ¿Qué hubiera pasado si Moisés hubiera sido orgulloso? Qué atrevimiento de mi suegro decirme que no está bien. A su nombre sea la gloria de Dios. No tiene amor de Dios, diría, ¿no? Alabado sea el Señor. Pero cuando uno ¿qué cosa? Cuando uno es humilde, uno recibe el consejo, ¿no? ¿Cómo reaccionas tú cuando alguien te dice, no está bien lo que haces? Pero estoy sirviendo, pero no está bien, así no debe ser. Así no es la manera. Y uno ahí como que dice, lo despierta uno, uy, ¿qué se ha creído este? ¿No? Pues si uno es humilde, ¿qué dice? A ver, ¿en qué estoy mal? Explícame. Y mira, el suegro de Moisés le explica, le dice, mira, vas a desfallecer tú y el pueblo al cual estás liderando, al cual estás pastoreando. Es decir, no vas a durar ni con vida. ¿Usted sabe cuánta gente se enferma por el estrés? ¿Cuánta gente? Hoy en día, hermano, hay medicamentos, cualquier cantidad. Hay personas que hasta ni pueden dormir. Estresados a más no poder. A veces hasta van con dolor de barriga al médico y le dicen, oye, no sé por qué me duele la barriga tanto. Y se van al médico y el médico cuando los está revisando le dice, Señor, le ven el estómago duro. Y le dicen, Señor, ¿usted anda preocupado? De frente. ¿Usted anda preocupado? ¿Por qué lo dice? No, a mí no me preocupa nada. ¿Por qué? Porque aun cuando uno está preocupado, estresado, esta zona sufre. ¿Sabía eso, no? A su nombre sea la gloria de Dios. Estresado. Y precisamente no solo afecta tu salud física, sino también espiritual y tu familia. Imagínate todo lo que puede correr uno en riesgo si no hace la voluntad de Dios con sabiduría. Amén. Pero ¿qué le dice Jetro? Uy, hermano, gloria al Señor. Vamos a Éxodo 18. Estamos volviendo a ese texto, hermano. Gloria al Señor. Éxodo 18, 19. ¿Qué le dice su suegro? ¿Qué dice? Éxodo 18, 19. Dice, amén. Mira lo que le dice. Oye ahora mi voz. Escúchame, Moisés, le dice, ¿no? Yo te aconsejaré. ¿Qué le estaba dando su suegro? Un consejo. Y le dice, y Dios estará contigo. ¿Qué le dice el suegro? Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Eso es un consejo sabio. Y eso es un consejo de alguien que ya ha vivido. ¿Sabe lo que le estaba diciendo el suegro Jetro a Moisés? Le estaba diciendo, Moisés, no trates de resolver todos los problemas de la congregación, sino encomiéndalos a Dios. ¿Es sabio o no?
No trates de resolver todos los problemas, porque no vas a poder, es mucha la carga. Encomiéndalo a Dios. Ahora, esto no significa que él no iba a hacer nada, no solo se quedaba en orar, sino que la sabiduría de Dios obra incluso cuando nos enseña a poder delegar. Amén, hermanos. Le dice, somete tú los asuntos a Dios. Esa es la primera parte de su consejo, alabado sea el Señor. No trates de resolver todos los problemas, porque es una carga muy grande. Amén, hermanos. Moisés, ¿cuántas personas tenía a su cargo? Todo el pueblo de Israel que había salido de Egipto. Y cada uno siempre venía a Moisés con cualquier problema que tenía. Moisés, el día de hoy me he peleado con mi esposa. ¿Qué dice la Escritura? Cada día, hermano, cada día, cada problema que llegaba, alabado sea el Señor. Pero su suegro le dice, Moisés, no pierdas tiempo, no trates de resolver todos los problemas de la congregación, encomiéndalos a Dios, sé sabio. Amén, hermanos. ¿Qué dice luego el verso 20? Mira cómo debía encomendar a Dios los asuntos. Y enseña a ellos las ordenanzas de las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Mira qué consejo tan sabio. El suegro le dice, Moisés, la congregación está así por falta de enseñanza. A su nombre sea la gloria de Dios. ¿Por qué está así la congregación? Por falta de enseñanza. Es necesario enseñar. Amén, hermanos. Es necesario enseñar. ¿Pero enseñar qué? Enseñar la palabra de Dios. Amén, hermanos. Porque Moisés era el único que sabía las leyes, los decretos y todo. Y por eso que la gente que no tenía conocimiento venía a Moisés y decía, Moisés, solucióname, ayúdame. Y su suegro le dice, Moisés, si vas a estar así, vas a perder tiempo y aparte vas a desgastarte tú. Le dice al contrario, enseña a los demás la palabra. Enseña a las demás personas de la congregación la palabra. Amén, hermanos. ¿Qué debemos hacer cuando queremos hacer la voluntad de Dios? Primero, priorizar. No resolver los problemas de toda la congregación, encomendárselos a Dios. Debemos enseñar la palabra de Dios. Amén, hermanos. Y para esto es importante prepararnos. Prepararnos. Amén. Formarnos. Alabado sea el Señor. Enseñar la palabra. Y algo más le dice. Enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Y luego dice, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. O sea, el pueblo estaba volviéndose dependiente de Moisés. Un poco más y creían que Moisés era como su Dios. Pero hermanos, los pastores no estamos llamados a que la congregación nos vea a nosotros como Dios. Nosotros solo somos, ¿qué cosa? Los que pastoreamos o lideramos la grey. Pero a quien debe ir usted en su momento de necesidad es al Señor. Aprenda a ir al Señor también. A su nombre sea la gloria. Aleluya, gloria al Señor. Y eso nos habla de que hay que enseñar al pueblo a madurar. Amén, hermanos. Hay que enseñar al pueblo a madurar en la palabra. Porque muchas veces cuando la congregación está llena de niños, y no estoy hablando de la escuela dominical, niños espirituales, niños que se enfadan, se resienten por todo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermano. A veces cuando hay una iglesia inmadura, así es, hermano. Todo lo tiene que hacer el pastor. No, es que el pastor predica porque él es el ungido. ¿Quién le ha dicho eso a usted? No, el pastor nomás tiene que evangelizar. No, el pastor nomás tiene que hacer todo. No, no es así. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. La Biblia dice, Pablo dice en 1 Corintios, somos piedras vivas, edificadas, hermano, para hacer un templo santo a Dios. Amén, hermano. Hay mucha gente que dice, quiero ir a esa iglesia, pero ¿por qué vas a esa iglesia? No, es que tiene bonitos asientos, bonita iluminación. Siento que ahí voy a aprender bastante. O sea, tú estás pensando que vas a ir a una iglesia porque tú vas a recibir. ¿Y qué vas a dar a la congregación? ¿Uno a qué va a una congregación? ¿A recibir o a dar? Va a trabajar, a servir. Amén, hermano. A su nombre sea la gloria de Dios.
Uno que es maduro dice, ¿en qué puedo aportar a esta iglesia? No dice que puedo recibir nada más, dice en qué puedo servir, de qué manera mis talentos, mis dones pueden ser útiles a la obra de Dios. Amén, hermano. Hay madurez. Pero una iglesia inmadura, ¿qué dice? No hacemos nada. Si el pastor no se mueve, nosotros no nos movemos. Amén. Alabado sea el Señor. Hermano, por eso es necesario enseñar a madurar a los hermanos y a las hermanas. ¿Cuántos años tienes en la iglesia, hermano Timoteo? 50 años, pastor. ¿Cuántas almas has invitado? Hasta ahorita nada, pastor. 50 años y no has invitado a nadie. ¿Por qué? Es que mi pastor nunca nos ha mandado a invitar a nadie. Fácil, ¿no? Mi pastor nunca nos ha invitado. ¿Dónde dice la Biblia eso? Amén. Por eso cuando hay madurez, uno ayuda, uno enseña, uno forma. Amén, hermano. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Dele fuerte aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Consejo sabio. Hay que enseñar a madurar. Amén. Cuarto. Mira, el suegro sabía todo lo que pasaba. El suegro le hizo un escáner a Moisés. Y le dijo, Moisés, estos son tus problemas. Y el cuarto le dijo, Moisés, ¿sabes por qué vas a desfallecer? Porque lo estás haciendo todo tú solo. Tú solo quieres hacer todo. Tú solo quieres cantar. Tú solo quieres predicar. Tú solo quieres, alabado sea, todo quieres hacer tú solo. Decía en una ocasión un pastor de México, a veces hay pastores que se parecen a las ambulancias del pueblo. Porque en los pueblos solo hay un carrito para la ambulancia y es el más viejito. Y a veces si ese carro se malogra, si hay un enfermo, ya fue. Pero los pastores no son ambulancias de pueblo. Hay que enseñar todos juntos, hermanos. Amén. ¿Qué llama eso? Jetro le decía a Moisés, Moisés, delega responsabilidades. La obra es grande. ¿Dios te ha llamado a algo? La obra es grande. Dios nunca llama a algo pequeño, hermano. Amén. Pero la obra no lo vas a hacer tú solo. Tienes que delegar responsabilidades. Amén, hermanos. Todo buen líder sabe eso. Hay que delegar responsabilidades. Tú puedes ser muy bueno para el trabajo, pero si lo haces todo tú solo, te vas a cansar, te vas a agotar. Amén, hermanos. Por eso es que cuando uno hace su negocio, uno no va a trabajar todo él solo. Él no solo va a atender, él no solo va a hacer todo. Tiene que delegar un equipo, tiene que hacer un equipo con el cual va a trabajar. Porque por más bueno que seas tú, te vas a cansar. A su nombre sea la gloria. Y cuando queremos hacer la obra de Dios, una manera de actuar con sabiduría es delegando responsabilidades. Amén. Pero ahora, ¿cómo vamos a delegar responsabilidades cuando todavía están inmaduros los hermanos? Hay que enseñarles a ser responsables. Amén, hermano. De repente le dicen, hermano, usted el día de mañana, usted va a tener el culto, el siguiente culto que viene, usted es el encargado de poder dirigir el culto. Ya, pastor, dice, amén, gloria al Señor. Y no viene ese día. O de repente dice, usted va a ser el encargado. Ya, pastor, dice. Y se aparece 20 minutos tarde. Alabado sea el Señor. Hay que tomar en serio las responsabilidades de Dios. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor, delegar responsabilidades. Esa es la manera en cómo vamos a aprender a madurar en las cosas de Dios. Iniciar una obra es hermoso, hermano, es maravilloso. Empezar de cero. Quizá usted haya llegado a una iglesia donde ya está todo formado, donde ya hay bancas, donde ya hay equipo, donde ya hay parlantes, donde ya hay consola, donde ya hay todo. Es fácil llegar ahí. Llegar cuando todo está construido, ya hay casa de oración. Uy, ¿quién no quisiera, hermano, congregar en una iglesia? Ya está todo hecho. Pero empezar de abajo. Cuando tus banquitas no son las banquitas que tienes ahora, sino eran unas banquitas de madera, a veces te prestabas. Decía, préstame para los cultos. A veces tu equipo no tenías y tu equipo era un equipo viejito que usabas para escuchar tu música y eso lo usas para predicar.
Aquí, por ejemplo, en Villa María, nuestro primer púlpito fue un zapatero, hermano. Gloria al Señor. Pero la palabra llega y llegaba. Amén, hermanos. Quizá el primer día, el segundo día, tercer día no había resultado. Cuarto día decimos, Señor, ¿nos has llamado o no nos has llamado? Quinto día, sexto día, séptimo día, hermano, meses, hasta un año. Luego de ese año empezaron a venir las personas. Porque el Señor quiere perseverancia de nosotros, hermanos. Amén. El inmaduro se rinde, no sabe esperar. No sabe esperar, se rinde y dice, no es para mí. No es que no es para ti. Tienes que aprender a perseverar también, hermano. Amén. Ahora mire, con ese consejo que le dio el suegro, Moisés lo escuchó. Mira lo que dice el verso 24. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Aleluya. Mira, ¿qué vemos ahí? Un rasgo de Moisés. Moisés era obediente. Era obediente. Cuando alguien le dijo, Moisés, no es así, Moisés humildemente dijo, está bien, voy a tomar tu consejo. Porque en primer lugar, por lo menos te has preocupado por mí. Y me has dado un consejo sabio. Amén, hermano. Mire, ese consejo de Jetro, de su suegro a Moisés, lo ayudó en todo. A ser un buen líder, a tener a su familia bien cuidada, a poder dirigir sabiamente al pueblo y poder, sobre todo, tener tiempo para Dios. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué nos lleva a nosotros a comprender esto? ¿Cuántos quieren hacer la obra de Dios? Pero ¿cuántos necesitamos sabiduría para no lastimar a nuestra familia? Para no lastimar incluso al pueblo donde vamos a servir, para que seamos instrumentos de bendición y que no nos rindamos cuando estemos en medio de la tarea que debemos cumplir. Amén, hermanos. El Señor Jesucristo, nuestro Señor, decía una frase, decía, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Hay mucho trabajo por hacer. Usted sí me dice, pastor, ¿qué hay por hacer? Hay muchas cosas por hacer. Amén. Hay tanta necesidad en el mundo, hermano, que uno no puede decir, yo creo que el Señor no sé a qué me está llamando. Ora, pídele, ¿qué quiere el Señor de mí? Amén, hermanos. Pero siempre pídele sabiduría. Enséñame a ser sabio. Quizá Dios te está llamando a predicar o a hacer una obra. Señor, dame sabiduría. Quiero que mi familia también sirva conmigo, Padre. Ayúdame a que, Señor, ellos vean mi ejemplo y ellos también, Padre, sirvan conmigo en la obra del Señor. Qué lindo, hermano. Amén. Hay mucha gente que, hermano, por el testimonio de la mamá o del papá, los hijos dicen, mi papá era un hombre de Dios. Mi mamá era una mujer de Dios. Y dan testimonio fiel los hijos. Amén, hermanos. No descuides ni tu relación con Dios, ni tu familia, ni tus responsabilidades. Amén. No te vayas al extremo de que todo iglesia y nada tiempo para la familia. Ni tampoco todo tiempo para la familia y nada de tiempo para Dios. Hay que tener un equilibrio. Amén, hermanos. Y a su nombre. Y a su nombre. Acuérdese de esta palabra. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Busca la sabiduría de Dios. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Pónganse de pie. Cristo vive. Aleluya. Gloria al Señor.